Hola, nosotros somos Salinas Redintaja, Andrés Obregón, Benjamín Macenet y Santiago Maecha, y hoy les vamos a presentar las diferencias que existen en la política monetaria de Colombia y la de Estados Unidos. En primer lugar, cabe aclarar cuáles son los entes que controlan y toman decisiones de la política monetaria en cada país. En el caso colombiano, el encargado de controlar y tomar decisiones de política monetaria es el Banco de la República, el cual es el Banco Central del país, mientras que en Estados Unidos también es el Banco Central que controla estas decisiones y se conoce como la Reserva Federal. En cuanto a diferencias más significativas, se encuentra en primer lugar los objetivos que tienen ambas entidades. Por un lado, el Banco de la República tiene como meta principal el control de la inflación a largo plazo, con una inflación meta de 3% anual y un rango aceptable de más o menos 1% de esta misma tasa. Adicionalmente, se tiene como metas secundarias alcanzar el mejor nivel sostenible de empleo y producción. Esta meta se diferencia de la establecida por la Reserva Federal en dos aspectos. En primer lugar, la Reserva Federal tiene como meta una inflación más baja, establecida en un 2% anual y a diferencia de la del Banco de la República, no hay un rango aceptable de desviación de esta meta. También la Reserva Federal no hace énfasis en un crecimiento sostenible de nivel de producción, a diferencia del Banco de la República, sino que su meta se enfoca únicamente en mantener una inflación controlada bajo la meta que se impusieron y minimizar la tasa de desempleo en el país teniendo en cuenta esta tasa de inflación. Debemos saber que Estados Unidos, al ser un país con una economía grande, es consciente de las repercusiones globales de sus decisiones sobre las tasas de interés alrededor del mundo, pero actúa principalmente en función de su mandato interno, estabilidad de precios y máximo empleo. Por otro lado, Colombia, al ser una pequeña economía abierta, sí tiene en cuenta los cambios en las tasas del Fed para tomar sus decisiones de política monetaria, pero no las sigue directamente. Su prioridad sigue siendo la inflación y el crecimiento local. Un ejemplo de ello es la subida del Fed a través del 2022. Este decidió subir sus tasas del 0,25% al 4,25%, tratando de disminuir una inflación desproporcionada. En el caso colombiano, este también subió sus tasas del 4% al 12%. Sin embargo, podemos ver que Colombia subió sus tasas a su propia consideración. Ahora, hablando sobre la tasa de interés de referencia, viendo el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal ha mantenido su Federal Fund Rate, que es la tasa de interés de colocación puesta por la Reserva Federal. Esta se ha mantenido a un nivel relativamente bajo, con un valor actual entre el 4,25% y el 4,4%. En el caso de Colombia, el Banco de la República ha mantenido las tasas de referencia a un nivel mucho más alto al compararse a Estados Unidos, estas teniendo un valor actual de 9,5%. Esta diferencia en las tasas puede explicarse por varias razones, la más importante siendo el contexto inflacionario actual que vive Colombia, por lo que el Banco de la República ha mantenido la tasa en este nivel con el fin de enfriar la economía por medio del desincentivo del consumo y así lograr reducir las presiones inflacionarias y encaminarse hacia la inflación objetivo. Finalmente, otra diferencia que hay entre la política monetaria de Colombia y la de Estados Unidos es el efecto que la política monetaria puede tener en la economía. En el caso de Colombia, al ser un país emergente, la política monetaria puede tener sobre todo un impacto significativo en el valor del peso colombiano, lo cual a su vez puede tener un impacto en la inflación y producción, que son las metas del Banco de la República, a raíz de un cambio en las exportaciones netas. Por ejemplo, un incremento de la tasa de cambio puede impactar las exportaciones netas del país, se vuelve más caro importar, lo cual a su vez puede tener un efecto en reducir y controlar la inflación. Por otro lado, al ser la economía de los Estados Unidos no solo una economía desarrollada, sino también al contar con la moneda de reserva internacional más importante del mundo y la más utilizada en las transacciones internacionales, las medidas de política monetaria que se llevan a cabo no van a tener un efecto significativo en la tasa de cambio, sino que esto influirá más en el crédito bancario y los mercados de capitales del país. Por ejemplo, un incremento de las tasas genera que las hipotecas se vuelvan más caras y también puede generar una reducción en la inversión en bolsa. Es decir, las medidas tomadas tienden a generar efectos distintos en sectores distintos. Bueno, como conclusiones generales, se puede afirmar que hay diferencias en las políticas monetarias de ambos países. Dentro de estos aspectos importantes se encuentran diferencias en varias acciones llevadas a cabo por los bancos centrales, como las tasas de interés que se presentan, así como sus respectivas razones, los objetivos de ambas entidades en cuanto a política monetaria y los principales efectos a los que estas decisiones pueden llegar. Muchas gracias.